Buen día, mi nombre es Irving Angulo y hoy estaré exponiendo transferencia de masa para la clase de transferencia de calor y masa. Introducción. La transferencia de masa ocurre cuando una sustancia se transfiere a través de otra u otras a escala molecular. Esto ocurre cuando se ponen en contacto dos sustancias con composiciones químicas diferentes. Las sustancias que se difunden abandonan una región de alta concentración y pasan a otra de concentración menor. La transferencia de masa puede ocurrir en sólidos, líquidos y gases. El presente texto abordará la transferencia de masa por difusión haciendo uso de las leyes de Fick y también la transferencia de masa por convección. Fenómenos de difusión. El mecanismo de transferencia de masa depende de la dinámica del sistema que lleva a cabo. Hay dos modos de transferencia de masa. Convectiva. La masa puede transferirse debido al movimiento global del fluido. Puede ocurrir que el movimiento se efectúe en el régimen laminar o turbulento. Molecular o difusión ordinaria. La difusión molecular o transporte molecular se puede definir como una transferencia o un desplazamiento de moléculas individuales a través de un fluido por medio de los desplazamientos individuales y desordenados de las moléculas debido a la diferencia de concentraciones. La difusión puede ocurrir en un sistema de fluidos estancados o en fluidos que están en movimiento. Usualmente ambos mecanismos actúan simultáneamente, sin embargo, uno puede ser cuantitativamente dominante y por lo tanto, para el análisis de un problema en particular, es necesario considerar solo a dicho mecanismo. La difusión es el movimiento de partículas de un área en donde está en alta concentración en un área donde están en menor concentración, hasta que estén repartidas uniformemente. La difusión no solamente incluye difusión de partículas, sino todo el fenómeno de transporte ocurrido en un sistema termodinámico bajo la influencia de fluctuaciones térmicas. Puede explicarse en el proceso de difusión de masa al considerar un plano imaginario indicado en la figura por la línea punteada, como se ve aquí, de la siguiente forma. Las moléculas del gas se mueven de una manera aleatoria y por consiguiente la probabilidad de que una molécula se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda es la misma. Como consecuencia, la mitad de las moléculas que se encuentran hacia uno de los lados de la línea punteada en cualquier momento dado se moverán hacia el otro lado, puesto que la concentración de N2 es mayor en el lado izquierdo que el derecho, más moléculas de este tipo se moverán hacia el lado derecho que hacia el izquierdo, lo que lleva a la existencia de un flujo neto de N2 hacia la derecha. Como resultado, se dice que N2 se transfiere hacia la derecha. Puede darse un argumento semejante para el oxígeno que se transfiere hacia la izquierda. El proceso continúa hasta que se establecen concentraciones uniformes de nitrógeno y oxígeno en todo el contenido del tanque. De esta manera, el número de moléculas de N2 y de oxígeno que se mueven hacia la derecha será igual al que se mueven hacia la izquierda, lo que nos da por resultado una transferencia neta cero de nitrógeno a oxígeno de uno u otro lado del plano imaginario, como se muestra en esta imagen. Ley de Fick. La ley de Fick afirma que la densidad de corrientes de partículas es proporcional al gradiente de concentración. Aquí está escrita. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de difusión D y es característico tanto en solutos como en el medio en el que se disuelve. La acumulación de partículas en la unidad de tiempo en que se produce el elemento de volumen S de X es igual a la diferencia entre el flujo JS menos el flujo saliente J, S, es decir, aquí está. La acumulación de partículas en unidad de tiempo, aquí, igualando ambas expresiones y utilizando la ley de Fick, se obtiene el siguiente ecuación. La ecuación diferencial en derivadas parciales que se describen los fenómenos de la difusión si el coeficiente de difusión D no depende de la concentración, como tenemos aquí. La mayoría de las situaciones prácticas de difusión son de estado no estacionario. El flujo y el gradiente de concentración varían con el tiempo, por lo que se genera acumulación u agotamiento de las sustancias que se difunden. La ecuación que se utiliza para describir esa situación es la segunda ley de Fick. Aquí tenemos la segunda. Teniendo en cuenta que solo la difusión en dirección Z y que D es independiente de la composición, queda de la siguiente manera. Esta ecuación se utiliza generalmente para la difusión en sólidos o en sistemas donde no hay convección. Transferencia de masa interfacial. En la mayoría de las operaciones de transferencia de masa se ponen en contacto dos fases insolubles con el fin de que entre dichas fases se establezca la transferencia
de las sustancias que la forman. Al mismo tiempo, las gradientes de concentración del sistema de dos fases indican el alojamiento de la posición del equilibrio que existe entre las fases. Si se estableciese el equilibrio, los gradientes de concentración y por ende la rapidez de la difusión descenderían a cero. Por lo tanto, es necesario considerar tanto los fenómenos de difusión como los equilibrios, con el fin de descubrir por completo las diferentes situaciones. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Los siguientes principios son comunes a todos los sistemas que ocurren la distribución de sustancias entre las fases insolubles. En conjunto, fijo de condiciones de temperatura y presión, existe una serie de relaciones de equilibrio. Dichas relaciones pueden mostrarse gráficamente en forma de una curva de distribución en el equilibrio para cada sustancia distribuida. Con este propósito se graficará una contra otra las concentraciones de equilibrio de las sustancias entre las dos fases. Para un sistema en equilibrio no hay difusión neta de los componentes entre las fases. Cuando un sistema no está equilibrado, la difusión de componentes entre las fases sucede de tal forma que el sistema alcanzará unas condiciones de equilibrio. Si no hay tiempo suficiente, prevalecerá por último las concentraciones de equilibrio. Aquí hay una pequeña gráfica representando esto. Difusión interfacial. Habiendo establecido el alojamiento de la posición de equilibrio proporcionado por la fuerza matriz de la difusión, se estudiará las rapideces de difusión de función de las fuerzas matrices. Muchas de las operaciones de transferencia de masa se llevan a cabo de la forma de flujo estacionario, con flujo continuo e invariable de las fases en contacto y bajo circunstancias tales que las concentraciones en cualquier punto del equipo usado no cambiarán con el tiempo. Sobre la base de esta premisa, se considera que la absorción de gas saludable, como amoníaco de una mezcla formada, por ejemplo, por aire y amoníaco, se usa agua líquida como absorbente. La absorción se realiza en una torre de paredes mojadas, como se nos muestra aquí. La mezcla de amoníaco-aire entra por el fondo, fluye de forma ascendente, mientras que el agua la hace en forma descendente alrededor de las partes internas del tubo. Chup, chup. Cambia la composición de la mezcla gaseosa, su concentración elevada de soluto se vuelve menor, mientras que la mezcla fluye en forma ascendente porque el agua disuelve al amoníaco y lo deposita en el fondo como una solución acuosa amoníaca. Como aquí está, sube el gas, aquí está el agua y aquí está la selección de carga. Ecuación de conservación y transferencia de la masa. La ley de conservación de la masa, ley de conservación del material o la ley de Lomonosov y Lavoisier es una ley fundamental de las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente por Mija Lomonosov en 1748 y descubierto unos años después por Anthony Lavoisier en 1785. Se puede enunciar de la siguiente manera. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, las masas totales en el sistema permanecerán constantes, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. O sea, todo lo que entra sale igual en diferente manera. También se dijo que la difusión se puede tener lugar en una presencia de movimiento global o flujo de la solución, el cual genera otro movimiento de transporte de la especie, el convectivo. Con lo anterior se puede establecer un balance general de la masa para una especie en particular. En sistemas de flujo existe el balance de masa total, llamada ecuación de continuidad, que es lo que tenemos aquí. Consideremos un volumen de control fijo en el espacio de forma paralelepípedo. Supongamos que en esta región fluye una mezcla binaria de A y B. Dentro del BC se puede producir una reacción química a una velocidad. Las distintas contribuciones al balance de materia son tasa temporal de la variación de masa de A en el elemento de volumen. Aquí lo tenemos. Entrada y salida de A por unidad de tiempo a través de las caras en X y en X y en Y en Y más el delta de Y y Z y en Z más el delta de Z. Aquí tenemos una pequeña matriz. Tasa temporal de producción de A por reacción química. Escribiendo un balance completo de materia, dividiendo por el elemento de volumen y luego haciendo tender a cero el elemento de volumen, se obtiene lo siguiente. Esta es la ecuación de continuidad del componente A en una mezcla binaria.
Otra igual podemos escribir para el componente B. Si sumamos ambas ecuaciones, obtendremos la ecuación de continuidad para la mezcla que ya es conocida. Para esto consideramos que las densidades parciales se suman para dar a la densidad total de las masas en un componente que se crea por reacción química. Lo hace a expensas de otro componente, del modo que se suma de las velocidades de reacción es nula, como quedó demostrado por la siguiente ecuación. Y la suma de esto. Si ahora usamos las relaciones entre flujos absolutos y flujos de difusión, como está aquí, en el que J son los flujos de difusión que se agrega a las ecuaciones anteriores. Ahora expresamos los flujos de división por la ley de Fick, como lo vimos anteriormente, quedando de la siguiente manera. Si suponemos que la densidad total y la difusividad son constantes, aquí está, la divergencia de la velocidad es cero para fluidos incompresibles, con lo cual se puede simplificar aún más esta ecuación. Hecho esto, si dividimos la ecuación anterior por el peso molecular del compuesto A, obtenemos la ecuación en términos de concentraciones molares. Conclusión. Ahora, con lo visto en la presentación, se pudo analizar los medios por los cuales la materia se transfiere, así como su similitud de transferencia con el calor, siendo estos dos similares pero no iguales. También cómo se comporta la masa con sus alrededores cuando esto se transmite, teniendo diferentes comportamientos. Estos fenómenos están presentes alrededor nuestro y pese a ser sencillos en ocasiones, todo lo que representa es un mar de información. Y por su atención, muchas gracias.